Hola, buen día. Yo soy Jared de la Torre, el Superdoc, y para contestar a la pregunta sobre qué es la diabetes, vamos por partes. La diabetes es una enfermedad en donde el azúcar está elevada. Ahora, si te quedaste para seguir viendo el video, vamos a abordar un poco más el tema. La diabetes. Muchas personas la conocen también como la enfermedad del azúcar. ¿Y por qué es así? Porque el azúcar o glucosa, vamos a utilizar esos dos términos como sinónimos solo para fines ilustrativos de este video. El azúcar o la glucosa están elevadas y esas elevaciones del azúcar o de la glucosa nos va a traer consecuencias. Ahorita lo vamos a abordar más. Antes que nada, ¿qué es el azúcar? ¿Qué es la glucosa? ¿Para qué sirve? El azúcar o la glucosa nos va a brindar energía. Ese azúcar, esa glucosa se va a meter a la célula por medio de un proceso que lo vamos a abordar también un poco más. Se va a meter a la célula y literalmente nos va a dar energía. La energía que nosotros necesitamos para vivir y para realizar nuestras actividades. Ahora, este azúcar o esta glucosa viene de los alimentos. Entonces habrá alimentos que nos den más o que nos den menos glucosa o azúcar. ¿Ok? Hay que entender primero esos conceptos básicos para poder seguir. Ahora, ¿cuál es el problema con la diabetes? Bueno, la diabetes es una de las principales enfermedades en México. Un gran número de personas en toda la República padecen diabetes. Algunas personas ya saben que padecen la diabetes, llevan un tratamiento para la diabetes, otras personas no saben que padecen diabetes y eso es ¿por qué? Porque la diabetes va a empezar a dar síntomas después de un tiempo. Si tú no estás muy atento, si tú no te haces los chequeos correspondientes, puedes tener diabetes en este momento y tú no te vas a dar cuenta. Bueno, ahora que ya sabemos que ese azúcar entra a la célula, del cual ya tenemos un video hablando un poco sobre la célula, ese azúcar va a entrar a la célula a darnos energía. ¿Y cómo va a entrar a la célula? ¿Qué es lo que le va a ayudar a entrar a la célula? Bueno, vamos a hablar de la insulina. La insulina la produce el cuerpo y también es un medicamento utilizado para controlar la diabetes. Esta insulina que produce el cuerpo, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer la insulina, en pocas palabras y súper simplificado, es que le va a abrir la puerta de la célula a la glucosa, al azúcar. Prácticamente la insulina le va a decir, anda, pasa para acá, al azúcar o la glucosa, y el azúcar o la glucosa va a entrar a la célula. ¿Ok? Es una sustancia que produce el cuerpo, como les digo, entonces no es mala como tal. Claro que recordemos que todo en exceso es malo. Hay muchos mitos alrededor de la insulina y vamos a abordarlos un poco. Muchas personas creen, piensan, han escuchado que la insulina es mala. No es que la insulina sea mala. La tecnología y la medicina ha avanzado mucho que las insulinas que tenemos ahora son muy buenas para el cuerpo. A lo mejor hace 50 años o más, menos tiempo, sí representaban a lo mejor un peligro un poco más grande, pero en este momento las insulinas que tenemos son muy nobles. Claro, hay que saber utilizarlas, hay que darnos cuenta de que todo en equilibrio, hay que darnos cuenta de que todo en exceso es malo para poder utilizarla de una manera responsable. Bueno, ya sabemos que el azúcar en la diabetes va a estar elevado. Ya sabemos que la insulina es lo que le va a ayudar a ese azúcar a entrar a la célula. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la diabetes? ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que se desregula que nos produce la enfermedad? Y vamos por partes. Para empezar hay que mencionar un fenómeno que se llama resistencia a la insulina. Yo les mencioné, la insulina ayuda a que ese azúcar entre a la célula y que nos brinde de energía. Entonces, resistencia a la insulina, ¿qué significa eso? Fácil. Prácticamente la celulita se va a resistir a que la insulina ayude a meter el azúcar en ella. ¿Ok? ¿Y eso qué nos va a desencadenar? Hay muchos tipos de manifestaciones en los que podemos ver esta resistencia a la insulina. Yo creo que la más famosa es la llamada acantosis nigricans. ¿Qué es esto? Normalmente se puede ver en el cuello, se pone de un color un poquito más negrito a comparación del resto de la piel. Entonces, esta resistencia a la insulina, que va a hacer que la insulina batalle para meterse a la célula, nos va a ocasionar otro problema. Conforme pasa el tiempo, si esta resistencia a la insulina sigue y sigue y sigue, va a hacer que el azúcar ya no pueda entrar a la célula. Entonces ahí tenemos un problema. La resistencia a la insulina, al final de cuentas y al final del día, nos va a ocasionar una diabetes. ¿Por qué? Porque ese azúcar que nosotros consumimos no se puede meter a la célula y no nos puede brindar energía. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este azúcar? Pues va a andar en el cuerpo, va a andar en la sangre y va a llegar hasta niveles muy elevados. Y eso nos puede causar diferentes tipos de problemas. Ahora, ya tenemos un problema que es la resistencia a la insulina. Pero, ¿qué más puede pasar?
Bueno, al momento de que la insulina ya no está funcionando bien o de que la insulina ya no puede meter ese azúcar a la célula, ¿qué es lo que va a pasar? El páncreas, que es el órgano en el cual se secreta la insulina, va a producir más y más insulina. ¿Por qué? A lo mejor si una insulina no pudo abrirle la puerta al azúcar para entrar a la célula, dos insulinas sí lo logran. Entonces el páncreas va a producir más insulina. Y va a ser una insulina, dos insulinas y va a poder entrar el azúcar a la célula, tres insulinas, cuatro, etc, etc, etc. Estoy solamente dando ejemplos muy burdos, pero a la larga va a hacer que el páncreas exprima, que el páncreas trabaje de más produciendo más insulina para, digamos así, compensar esa resistencia, ¿no? Digo, tiene sentido. Se produce más insulina, aunque sea resistente, vamos a poder equilibrar o contrarrestar esa resistencia, pero a la larga, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que el páncreas de tanto y tanto y tanto trabajar va a tener problemas ahora para producir la insulina. Entonces, después de muchos años de diabetes mal controlada, donde no se toman los medicamentos necesarios, pues el páncreas poco a poco va a dejar de producir insulina, cada vez va a producir menos y va a llegar un punto también donde tú o persona con diabetes va a terminar necesitando de la insulina exógena, la insulina como medicamento. Ahora, para el diagnóstico de diabetes, yo les había dicho que el azúcar no va a poder entrar a la célula. Entonces va a estar en la sangre, ahí paseando por todo el sistema circulatorio. Ese azúcar se va a elevar en la sangre. ¿Y cómo vamos nosotros a diagnosticar la diabetes? Pues vamos a contar ese azúcar que tú tienes en la sangre. Y dependiendo la prueba, dependiendo los parámetros y demás, se va a clasificar una persona como prediabética si tiene tanto número o como diabética si tiene tanto número. Ahora, es recomendable que en el momento en el que una persona se diagnostique como prediabética haga cambios al estilo de vida. Ya si tiene diabetes, él empezará con un medicamento, dependiendo, claro, los niveles de glucosa que tenga en el cuerpo. Ahora, los síntomas de la diabetes tardan en aparecer. ¿Por qué? Porque así como la diabetes en cualquier enfermedad, el cuerpo intenta regularse, el cuerpo intenta equilibrarse entre lo que está mal y lo que está bien. Pero va a llegar un punto donde va a haber tanta azúcar, donde ya esa regulación no va a estar bien, se pierde el equilibrio y eso nos va a dar los síntomas de la diabetes. ¿Cuáles son los síntomas de la diabetes en tratamiento y demás? Normalmente vas a tomar mucha agua. ¿Por qué tomas mucha agua? Porque tienes mucho azúcar en la sangre, entonces digámoslo así, te intentas diluir el azúcar con el agua. El hecho de tomar mucha agua va a hacer también que orines mucho, entonces ya tenemos tomar mucha agua, orinar mucho, te va a dar mucha hambre a ti. ¿Por qué? Porque tienes el azúcar en la sangre, más no en la célula, más no en el cuerpo, digámoslo así. Entonces tu cuerpo va a decir, oye, no me está llegando suficiente alimento, no me está llegando suficiente energía. Come más para así tener más energía, más alimento, etc. Lo que el cuerpo no sabe es que por más que coma, va a tener el azúcar circulando, pero no va a entrar a la célula. Y ese círculo vicioso se va a estar repitiendo una y otra vez. Entonces eso es otro síntoma de la diabetes. Ahora, esos niveles de azúcar alto nos van a afectar en el cuerpo de muchas maneras. Voy a mencionar algunas, normalmente a lo mejor las más conocidas, a lo mejor no, etc. Una de las manifestaciones en las que se va a demostrar es con la llamada neuropatía diabética. ¿Qué es eso? Al haber tanto azúcar en la sangre, digámoslo así, los nervios se van a inflamar, los nervios van a sufrir y al final los nervios no van a funcionar bien. Normalmente empieza este malestar en los pies. Entonces, si los nervios de los pies no están funcionando, ¿qué es lo que hacen los nervios? Los nervios llevan, digámoslo así, las sensaciones del cuerpo. Entonces, si los nervios no van a funcionar, las sensaciones no van a funcionar. ¿Y en qué se traduce eso? Eso se traduce en varias cosas. Al momento de que un nervio no funciona bien, te puede doler, por ejemplo, sin pegarte ni nada, simplemente porque el nervio está sufriendo de más. Después de un tiempo, por ejemplo, ese nervio va a dejar de sentir. Entonces, te vas a poder pegar, te vas a poder encajar clavos, te vas a poder cortar dedos y tú ni cuenta te vas a dar. ¿Por qué? Porque no te duele. Y si tú no tienes un adecuado chequeo en tus pies, esa rajadita, ese clavito, esa fisurita, a la larga, si tú no lo checas, si tú no lo conoces, se va a infectar. Y al momento de infectarse, sale pus, se gangrena, etc. Y al final, después de varios ratos, de mucho tiempo, donde una persona con diabetes y neuropatía que se lastimó no tiene tratamiento, no tiene los cuidados adecuados, se llega a la amputación. ¿Qué es eso?
empezar a cortar las partes de ese dedo, de ese pie, etc., que no fueron cuidadas. Normalmente para llegar a esto ya son estadios sumamente avanzados. Se necesita tener una diabetes muy descontrolada, se necesita no tener el adecuado aseo ni el adecuado chequeo de los pies, pero sí se puede llegar a dar. Ya ha habido casos en donde empieza con un dedo, sigue con un pie, sigue con una pierna y demás. Es muy peligroso. Por eso la neuropatía diabética pues es una de las enfermedades más importantes y se tiene que tener mucha conciencia de eso. Por lo cual, si tú tienes algún familiar que tenga diabetes, tu esposo, tu primo, tu hermano, tu novio, etc., lo ideal sería que cada noche después de bañarse se cheque los piecitos, arriba, abajo, entre los dedos y demás, solo para verificar que no tenga ninguna herida ni nada. Cualquier herida que se le haga se le puede dar el tratamiento adecuado, tratamiento antibiótico, lavados, etc., para evitar que llegue hasta esas instancias. Ahora, otro órgano que afecta es el riñón, ¿ok? Los pacientes con diabetes, si no se cuidan y tienen la diabetes muy alta, pueden terminar en una insuficiencia renal. Pero además de eso, el riñón, al, al haber ciertos niveles aumentados de glucosa, digámoslo así, que se descompensa. Entonces tú vas a empezar a tirar ese azúcar por la orina. ¿Y qué es lo que pasa? Que al momento de tirar ese azúcar por la orina, hace más susceptible al cuerpo a las infecciones de orina, a las infecciones de vías urinarias, como las conozcas. ¿Por qué? Porque a muchas de esas bacterias, a muchos de esos bichos, les gusta el azúcar. Ellos también utilizan el azúcar como fuente de energía. Entonces, si tú estás orinando y orinando y orinando azúcar o glucosa, esos bichos van a ir, te van a dar el festín con ese azúcar que les estás dando, con ese azúcar que estás tirando, y van a producir más infecciones. Por eso es muy común que los pacientes diabéticos tengan muchas infecciones de vías urinarias, por ejemplo, o infecciones en general. Bueno, ya comentamos todas estas cosas y todas estas enfermedades. Ahora, hay medicamentos para ayudar a contrarrestar la diabetes. Uno muy famoso es, por ejemplo, la metformina. La metformina trabaja de varias maneras. Una de ellas es disminuyendo la resistencia a la insulina, por ejemplo. Otra es producir menos glucosa o azúcar interno. En nuestro hígado, por ejemplo, se produce glucosa, sobre todo en los momentos de ayuno. Entonces eso también lo evita un poco y así evita que haya en momentos de ayuno una alta cantidad de glucosa. Así como está la metformina, hay otro tipo de medicamentos. Hay medicamentos, por ejemplo, que hacen que el páncreas secrete más insulina para que ayude a compensar esa resistencia. Hay medicamentos que ayudan, por ejemplo, a que se tire más glucosa por la orina, lo cual también nos ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre. Ahora, es muy importante que las personas conozcan que hay medicamentos para la diabetes para que se traten. Con buen control, con buenos medicamentos y demás, puedes tú llegar a un equilibrio y no va a ser necesario ni que te amputen, ni que te pongan insulina, ni nada. Ahora, la insulina, como les comentaba, no es mala. El problema es que cuando un paciente necesita insulina, como les decía, es porque ya tiene los niveles de glucosa muy altos. Entonces hay ciertos mitos, ciertas creencias de que la insulina te deja ciego, de que la insulina le dio insulina y falleció, de que le dio insulina y etc. Pero muchas veces es porque ya son pacientes que están demasiado tiempo con la diabetes, que nunca tuvieron un tratamiento y la insulina fue como su salvación, una manera de intentar contrarrestar los efectos y los niveles de azúcar en la sangre. Hay veces en que llegan ya muy malitos, que les dan insulina porque están súper mal y pues al final esa ceguera, al final ese daño en el riñón o ese tipo de cosas no fue la insulina como tal, fue la diabetes que ya tenía muchos años de haber estado en su cuerpo sin control, sin medicamento, y pues fue casualidad, digámoslo así, que le dio la insulina y que luego le pasó algo malo. Como les digo, para que alguien te recete insulina es porque estás muy malito, es porque tienes niveles de azúcar demasiado altos, y pues esos niveles de azúcar demasiado altos ya estuvieron durante muchos años, muchos meses haciendo estragos y afectando el cuerpo y demás. Entonces ya las insulinas, como les comentaba, que tenemos ahora son buenas, son lo más inocuas posible. Entonces hay que intentar no tenerle miedo a insulina en caso de ser necesario. ¿Cuál era otro problema que se contaba de la insulina? Las llamadas hipoglucemias. ¿Qué es eso? Bueno, la insulina va a hacer que el azúcar que esté en la sangre entre a la célula. Entonces, si tú te pones mucha insulina o demás, vas a hacer que mucho azúcar de la sangre entre a la célula. ¿Ok?
y eso te va a descompensar, digámoslo así. Es de las pocas veces en donde un médico te va a recomendar que tomes algo dulce, que tomes una coca, que tomes unos panditas, etc., para contrarrestar esos niveles de glucosa bajas. Pero ya las insulinas que tenemos ahora, la glargina, etc., son muy buenas, se ponen una vez al día, no tienen un pico, que esos picos en la insulina es lo que te puede dar esa hipoglucemia. Se han intentado hacer lo más buenas posibles para el ser humano para que luego no haya ese tipo de problemas. Ahora, ¿qué recomendaciones se dan? Bueno, vamos por partes. Para empezar, recomendaciones en general en la población en general. Si tú tienes arriba de 20, arriba de 25 años o simplemente porque tú quieras, es hacerte laboratorio, checarte la glucosa, una glucosa en ayunas y demás, solamente para ver cómo están tus niveles. En algunos años más te la vuelves a hacer para siempre tener un monitoreo constante, no solamente de la glucosa, sino de todo tu cuerpo. Esa sería una de las recomendaciones. Hacerte estudios cada tiempo. Hay personas que se lo hacen, por ejemplo, cada año, nada más pues para prevención de algunas enfermedades. Se vale y está muy bien. Algo que no tenemos que olvidar, tanto para la diabetes, para la hipertensión, como prácticamente todas las enfermedades que nos pueden dar, es hacer ejercicio. Tener una vida sedentaria, por ejemplo, nos va a ocasionar a lo mejor sobrepeso, a lo mejor obesidad, y eso a la larga nos va a causar diabetes, nos va a causar hipertensión, nos va a causar otro tipo de enfermedades. Por eso, siempre va a ser recomendable hacer ejercicio, 30 minutos de ejercicio moderado al día, 150 minutos a la semana, para poder ayudar al cuerpo de esta manera a estar más sano. Ahora sí que con el ejercicio, por ejemplo, ayuda a meter más azúcar a los tejidos musculares. Entonces, hacer ejercicio nos va a ayudar a disminuir nuestros niveles de glucosa en sangre. Entonces, es un ganar-ganar. Controlas tu peso, ayudas a que tus niveles de glucosa o de azúcar no estén muy elevados en caso de tener diabetes o en caso de querer prevenirlo. Ayudas a que disminuyan las probabilidades de que te dé hipertensión y a muchas cosas más. En general, el ejercicio sería una de las piedras angulares prácticamente de toda la vida. Por eso yo siempre recomiendo hacer ejercicio 30 minutos al día, caminar, etc., pero caminar concentrado. ¿Por qué? Porque a veces, no sé, por ejemplo, amas de casa que están haciendo el aseo y demás, sí están realizando ejercicios. Esos ejercicios va a hacer que tengan una mejor condición o cosas así. Pero lo que más ayuda son ejercicios aeróbicos, son ejercicios de 20, 30 minutos caminando para disminuir muchas cosas, para disminuir los riesgos cardiovasculares, para disminuir los riesgos de diabetes, por ejemplo. Entonces se recomienda que los pacientes en general salgan al parque, salgan a la calle, caminen, pero caminen concentrados, no hablando con la vecina ni ese tipo de cosas. Caminen 20, 30 minutos, hagan carreritas entre ustedes, caminando ahí medio despacito, medio rápido, como quieran, porque eso sí les va a ayudar mucho a controlar su peso, a controlar diabetes, a controlar hipertensión, a controlar muchas cosas. Por eso el ejercicio siempre se recomienda. Ahora, aparte del ejercicio, hay que tener cuidado con lo que comemos. ¿Por qué? Porque hay muchos alimentos que nos van a subir el azúcar de una mala manera. Por ejemplo, todos los que son panes, y cuando digo panes me refiero al pan dulce, que tiene mucha azúcar, que tiene mucha mermelada, o sea, súper sabroso, sí, pero ese tipo de alimentos, al comerlos todos los días, nos pueden hacer que subamos de peso, nos pueden hacer más propensos a tener hipertensión, más propensos a tener diabetes, más propensos al sobrepeso, etc, etc. Por eso hay que intentar comer siempre esas cosas, esos alimentos súper procesados y demás, nieves, papitas fritas, lo más equilibrado posible. Digo, no les voy a decir que lo quiten de su dieta ni nada, pero en lugar de un día toda la semana, un día a la semana, un día cada 2 semanas, empezar a ir poco a poco, ir quitando esos alimentos o irlos disminuyendo. Porque al final todos esos alimentos, las lagrimitas, los chicharrones, todas las cosas fritas, prácticamente el 90% de toda la comida que hay en México, pues nos hace más propensos al sobrepeso, a la obesidad, y eso trae consigo muchos otros problemas, aparte de la diabetes y la hipertensión. Por eso hay que intentar comer lo más sano posible. Tampoco les digo que se hagan veganos, vegetarianos ni nada, pero sí tener una alimentación un poco controlada, saber que si ya comí mi pan dulce con cafés con mucho azúcar hoy, pues a lo mejor lo voy a comer dentro de 2 o 3 días, para que así mi cuerpo no sufra tanto. Entonces, con una alimentación no tan mala, con un poco de ejercicio, podemos evitar, prevenir o disminuir el riesgo de esta enfermedad llamada diabetes y de muchos más. Y pues nada, al final todo se resume en comer sanamente, hacerte estudios, hacer ejercicio y pues intentar vivir lo mejor posible, digo.
A lo mejor la diabetes y la hipertensión no te va a causar problemas de un día para otro, pero a la larga sí. Y muchos pacientes, muchas personas en general dicen que de algo me tengo que morir, que de algo me tengo que etc. El problema es, y lo más importante, es cómo quieres que lleguen esos últimos días. ¿Quieres estar los últimos 30 años de tu vida en una silla de ruedas o recostado porque te tuvieron que amputar la pierna, el pie, etc.? ¿O quieres seguir caminando, quieres seguir estando con tu familia, quieres seguir viendo partidos, a lo mejor jugando fútbol, etc, etc, etc? Y por eso es importante tener una vida lo más saludable posible. Como les digo, todo eso para tener la mejor calidad de vida posible y pues vivir estos 50, 100 años que tenemos en este mundo, pues lo mejor posible. Y pues nada, eso es todo. Aquí Jar de la Torre Superdog, espero que les haya gustado este video, suscríbanse, denle like, etc, etc, etc. Y pues síganme para más contenido así.